pues habrá gente que se identifique con esos estilos, ¿no? Digo, definitivamente, y hay gente que estoy segurísimo que te escucha desde casi desde que empezaste, ¿no? Entonces, de cierta manera se crea como pues una familia ahí, ¿no? Yo creo que Sí, es lo sí. padre. Y está bien padre, porque luego la gente se involucra bien bonito y hay cosas que de verdad sí te mueven. O sea, por ejemplo, nosotros no tenemos días festivos, no tenemos, o sea, tenemos nuestras vacaciones, pero nunca tenemos un día festivo. O sea, en Puente siempre tenemos que estar ahí, en Navidad tenemos que estar ahí el 25, el primero. Y entonces, por ejemplo, el 25 que me toca estar pues desde temprano, o sea, mi horario sigue siendo normal, y de pronto me llega comida a la cabina, ¿no? Así de algún radio escucha que, ay, oye, pues te mandé recalentado, pues porque sé que estás trabajando, y entonces, pues como vas a estar en la cabina, Qué para que... chido. Sí, o sea, tienen detalles bien, bien bonitos, o sea, cosas que realmente sí aprecias y que la gente se tome el tiempo de compartir algo de ellos, la verdad es algo que se aprecia mucho, o sea, y yo lo valoro mucho. Por ejemplo, hace poquito saqué una mamada en Instagram que era, como nos cambiamos de departamento y ya, como ya me volví una señora de las plantas, dije, pues quiero llenar mi departamento de plantas, ¿no? O sea, ya entré a las señores y voy a ser la señora de las plantas. Entonces saqué una Ya mamada, estás vieja. ya es señora, pues, o sea, señora de las plantas, ¿no? Y entonces dije, ay, pues voy a hacer mi reto de regala una planta Cel, ¿no? Y empecé con el hashtag regala una planta Cel en mi Instagram. Y de pronto la banda se empezó a unir y me empezaron a llegar un chingo de plantitas a la estación. Sí, súper lindos. Entonces ahora tengo muchas plantas que llegaron de Radio Escuchas que la verdad... Ya no. No, aparte está cagado porque hasta te escriben, ¿no? O sea, te mandan la planta y te dicen, ay, pues es tal planta y merece tantos cuidados y mándame una foto cuando ya la acomodes en tu casa y cosas así. Y son cosas que de verdad a mí me llama mucho la atención cómo la gente crea estos vínculos y es bonito, o sea, es lindo y hay personas que de verdad no conozco, pero como todos los días platico con ellas, hola, ¿cómo estás? O sea, sé de su vida y las siento como si fueran amigos cercanos, aunque ni siquiera nos hemos visto en persona. O sea, Ahí está. es chistoso. Y luego también hay gente que se involucra mucho, 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 mucho y entonces empieza a ser medio creepy, pero pero fuera de eso, normal. Nunca falta el like pseudo stalker que empieza, ¿no? Se obsesiona, pues algo así, ¿no? Hay casos, sí. Sí, hay casos medio raros, ajá. Pero bueno, en los 6 años que he tenido en Oro nada más me ha tocado 2 veces, que ha sido medio extraño, así de miedo. Pero de ahí no, la mayoría son chidos. Qué chido. Eso iba como que a la pauta de la otra pregunta que tenía, ¿no? ¿Qué es lo más chistoso, lo más padre que creo que es esa parte que acabas de comentar, ¿no? Lo del vínculo que puedes llegar a crear muy positivo. ¿Y cuál es la cosa más rara, la cosa más, pues sí, más fuera de lo normal que te haya sucedido, ¿no? La más rara, así, una vez tenía un radio escucha pero a él no, en ese entonces todavía no teníamos WhatsApp en cabina, y entonces me seguía en Twitter y me comentaba y todo el rollo, y pues yo le contestaba, y después me empezó a mandarme mensajes directos, no nada más como robarme, sino mensaje directo, y le contestaba ahí, pues porque era el radio escucha, y comenzó a hacer como comentarios raros, pero yo no, o sea, vaya, no me lo tomaba tan en serio los comentarios que hacía, hasta que se empezó a poner muy raro. Entonces me empezó a decir, no, sí, es que tu voz se escucha. Y yo pues decía, pues chido, ¿no? O sea, pues sí, porque está la radio sonando, entonces mi voz se escucha en la radio, ¿no? Me decía, sí, pero no le digas a mi mamá. Ajá, entonces dije, no entiendo exactamente qué está pasando. Me decía, no le vayas a decir a mi mamá, por favor. Y yo le decía, pues no te preocupes. O sea, la neta sí le daba como un poco el avión. Y le decía, no te preocupes, no le voy a decir a tu mamá. Me dice, sí, porque tu voz se escucha en las paredes, pero ya no quiero que se escuche en las paredes. Y ahí fue cuando me empezó a caer el 20 que no estaba del todo bien la situación. Y entonces me empezó a decir después que odiaba a su mamá y que por favor no le dijera nada a su mamá porque la odiaba y que también me odiaba a mí, pero que no podía dejar de hablar conmigo. Y yo así de, ¿what? Entonces ahí sí ya después de bloquear.
Manches. Sí. Oye, qué fuerte eso, ¿eh? Sí, Bueno, me imagino que algún adolescente en alguna de sus cosas así, ¿no? pues no sé, o sea, no sé, nunca supe bien quién era en realidad y eso era algo que me asustaba. Anonimato que te permite el internet, ¿no? Que realmente No sé. Luego hubo otro señor, pero ese señor, más que miedo, me daba mucha ternura porque también era una persona muy sola y tenía como muchos pedos familiares y entonces yo creo que la radio de alguna forma se había convertido como en su apoyo emocional y estaba enfermo, entonces tenía como varios padecimientos ahí de salud medios complicados, entonces se le hablaba todos los días, todos los días hablaba a la cabina y platicaba conmigo y me contaba cosas muy personales y yo le agradecía la confianza y todo. Sin embargo, empezó como a distorsionar esta relación que se había como generado por teléfono y una vez se enfermó, lo hospitalizaron y entonces me decía, oye, estoy en el cuarto tal, ¿no? Del hospital, ¿a qué hora vas a ir? Okay. Y entonces decía, no, pues, discúlpame, o sea, no voy a poder ir, ¿no? Me decía, no, o sea, ¿cómo? No vas a venir a verme, pero es que tú eres mi amiga, ¿no? O sea, y tú sabes que estoy solo, y entonces me vas a dejar solo. Y como este asunto de tener que crear como pues un distanciamiento entre las personas, porque de pronto creo que se pierde esa línea para algunas personas. Uh-huh. Y es complicado porque tampoco quieres ser grosera y no quieres hacerlo sentir mal, pero pues no puedes desdibujar esa línea, ese margen que hay, ¿no? Y al final del día creo que hasta se enojó conmigo, me terminó diciendo cosas medias raras ahí, medias feas, porque no lo fui a ver al hospital. Pero sí, o sea, es justo, creo que se trata de ese mismo vínculo, que muchas personas sí saben hasta dónde y hay otras que de pronto pierden como la línea, no sé. Esas son las cosas raras que me han pasado. Pues sí, está bastante raro, ¿eh? Tú estás en un rol profesional, ¿no? Estás como tu persona profesional, ¿no? Entonces no... Exacto. Algo que sería personal, ¿no? Tal vez es ahí cuando... Y es que aparte es muy complicado involucrarte personalmente con alguien, o sea, porque en realidad pues no sabes absolutamente nada de ellos, ¿no? O sea, o sea, la recomendación incluso que me han hecho otras personas que ya llevan más tiempo como en el medio es, o sea, no te involucres más allá de lo que es la chamba, porque pues al final del día no vas a solucionar nada de sus vidas y también te puedes meter en un rollo que puede llegar a ser peligroso. Entonces, te expones mucho. Ajá, entonces sé cordial, sé amigable, pero nunca te involucres más allá de lo profesional. Y a veces cuesta, porque hay mucha gente que de verdad te tiene mucha confianza y te das cuenta en la radio que hay mucha gente que está muy sola, muy sola. Y eso, o sea, sí a veces pega, y sobre todo cuando vas conociéndolos un poquito más y se van abriendo un poquito más contigo y te das cuenta que en realidad, de verdad, es gente que no tiene a nadie, ¿no? Y está, a mí de pronto me parece pues bastante triste que estas personas tengan que aferrarse a alguien que ni siquiera conocen y que la hacen parte de su vida y crean así como una idea de que es mi amiga y probablemente sí lo sea desde la radio, pero que no hay nadie más, o sea, no hay nadie más que vea por ellos y no son pocos, ¿eh? Hay mucha gente que verdaderamente está bien sola y busca, tiene esa necesidad de sentir atención, ¿no? Y la busca por medio de la radio, o sea, no sé, ese es todo un caso, todo un tema, ese asunto. Es que la radio, según yo, digo, recuerdo yo cuando era más chamaco, y sí escuchaba, yo honestamente ahorita ya muy rara vez escucho radio, ¿no? Por lo mismo que platicábamos, muy comercial, etcétera, no transmite la música que a mí en lo personal me agrada, ¿no? Pero cuando era uno más chamaco, no se pone 10 años, 11 años, lo que quieras, era como que, y voy a marcar, y voy a pedir mi canción, y era como que si te la ponían, era de, órale, ya te sentías como que casi habías conocido a Michael Jackson, ¿no? Y de repente, wow, ya pusieron, y todo el mundo está escuchando la canción que yo pedí, ¿no? Entonces yo creo que puede ser más o menos algo similar, ¿no? Porque al final de cuentas, pues si uno te sigue, pues eres como que, pues no sé, el ídolo, la ídolo, ¿no? De esta persona. Y si de repente ya llegan a tener un contacto, le respondes un WhatsApp, no manches, Celo Campo me contestó, ¿no?
Pero pues le sigo contestando y le sigo preguntando. O sea, yo creo que mucha gente, depende, a lo mejor nada más prenden la radio pues para que no haya silencio en la casa, ¿no? O para llevar el día, hacer el día más llevadero. Pero hay gente que sí se clava más y oye, por ejemplo, a mí cuando llegaron a poner una canción, yo recuerdo que pedí, ya me senté yo soñando, sí, me hicieron caso y ya hasta casi te sentías famoso, ¿no? Ahí desde tú bien mencionas lo que es la línea, ¿no? Si ya me contestó Cel, ¿no? Y le voy a volver a escribir y así todos los días. Entonces ahí se empieza a desdibujar la parte, porque ya deja de ser profesional. Ellos ya desde el inicio quizá nunca lo vieron profesional, ¿no? Era como que el objetivo es que me conteste, ¿no? Y pues ya me contestó, pues voy otra vez, y ahí sigo. Entonces, sí, como tú bien lo dices, se desdibuja la línea, ¿no? Cuando para ti es lo profesional, estás siendo amable, estás haciendo bien tu chamba, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, tú sales de trabajar y toda tu vida, tus cosas y pues ya, ¿no? O sea, te desconectas de esa parte. Sí, pero, ajá, exacto, y hay gente que sí lo entiende perfecto, pero hay otras personas que también, te digo, o sea, siento que sí hay mucha soledad, mucha soledad, y hay gente que de verdad necesita como más atención por parte de sus seres queridos o amigos, porque pues es bien triste, ¿no? O sea, que tengan que aferrarse a un locutor como para sentir que alguien los escucha. Entonces, desde esa parte también dices, chale, ¿no? O sea, tampoco les puedes cortar tan feo o darles el avión tan feo, porque pues al final del día tampoco es como su culpa, ¿no? No sé, es una cosa medio extraña. No sabes lo que están pasando, ¿no? Ajá. Es una manera pues quizá de liberar el estrés, vaya, no sé, es como que lo que los mantiene como que, vaya, no vivos, porque no se trata tan extremo el tema, pero es como que su válvula de escape, ¿no? O sea, Sí. se aferran a porque a lo mejor no tienen otra cuestión, pero bueno, les gusta la radio, les gusta estar escuchando, y es su manera pues, de encontrar paz, quizá, ¿no? De sentirse bien. Sí. Hay una rueda de Rush, ¿no? Una rueda de Rush acerca de la radio, ¿no? Sí. ¿Se llama radio? ¿O qué se llamará? ¿No es Spirit of Radio? The Spirit of the Radio, algo así, ¿no? Y comienza diciendo, dice, comienzas el día escuchando una voz familiar en la radio, ¿no? Sí. Y there is magic at your fingers, ¿no? No recuerdo bien la letra, pero sí te habla de esa parte, ¿no? Sí. Y Yo creo que justo el tema de la radio, y más por ejemplo ahorita con el asunto también del streaming y de lo que ha pasado, por ejemplo, con otros medios como lo es la televisión, creo que la diferencia entre cómo el streaming se ha comido a la televisión regular, y a pesar de que la radio pues también ha sufrido como los golpes del streaming, creo que la diferencia es justo eso, ¿no? O sea, que la televisión es como un medio más distante, ¿no? Y entonces que de pronto cuando tú consumes TV abierta, igual te gustan ciertos programas, pero de cierta forma sigue habiendo como una barrera entre lo que ves en la tele, entre las personas que están en la tele, sea un programa de lo que tú quieras, y la radio no. Entonces yo creo que esa es la ventaja que ha tenido la radio sobre el streaming, es eso, la cercanía que se sigue generando entre el auditorio y el locutor, algo que el streaming jamás va a tener, ¿no? O sea, porque aunque estés escuchando un podcast, por ejemplo, en los podcasts de Spotify que ahora son pues muy populares, que tienen millones de listenings, de todas formas, no existe esa interacción porque estás escuchando un programa grabado, ¿no? Y entonces en la radio no, en la radio todo es live. Y la gente que escucha radio, la gente que es asidua a la radio, justo por eso yo creo que siente ese acompañamiento, ¿no? O sea, porque está viviendo lo mismo del día, o sea, en tiempo real, está compartiendo el mismo espacio con el locutor, y yo creo que esa es la ventaja de la radio sobre el streaming, y creo que eso es lo que la ha mantenido todavía vigente, a pesar de que pues hay muchas más plataformas ahorita, ¿no? Sí. Aquí en el Bunkercast hemos hecho experimentos para hacerlo que sea una transmisión en vivo, ¿no? Un streaming, un live, pero sí requiere ciertas capacidades tecnológicas que aún no adquirimos, pero estamos en vías. Poco a poco, muchachos, poco a poco. Para que este, por ejemplo, fuera en vivo, ¿no? En vivo, ¿no? Pero tienes mucha razón en eso, Cel, porque
Yo todavía hace 3 años, cuando trabajaba, yo trabajaba en Irapuato y todos los días me movía de aquí de León a Irapuato. Es un trayecto como de 1 hora a 1 hora y media, a veces dependiendo del tráfico. Todos los días hacía ese trayecto. Y por las tardes había un programa que se llamaba Supernova en Radiorama Bajío, aquí en León. Y este programa Supernova lo conducía un cuate que se llama Julio Hernández. Y el cuate era buenísimo. Él se dedicaba en sí, su chamba principal era, creo que era operador de una torre de aeropuerto en Cancún. Ok. Pero pues se daba sus 2 horas diarias para estar en su programa, ¿no? Pero el güey te sabía de música rock. No, una chulada. Te sabía todo, 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 todo. Era súper fan de Pearl Jam, te sabía mucho de Guns, de Queen, de Doors, de Led Zeppelin. Tú decías cualquier banda y le decías, a ver, pon esta canción. Y el güey decía, sí, tengo la versión del concierto en Chicago en 1972, cuando acababan de despedir a no sé quién. Y tú así de, güey, ¿cómo sabes eso, no? Era una enciclopedia bien chingona. Y sí, o sea, yo todos los días que regresaba de la chamba, me encantaba poner esa estación, güey, ese cuate, porque vas creando como ese vínculo que aunque no lo conoces, pues dices, no mames, qué chingón, me gusta escuchar a este güey, me gusta platicar, casi sientes que vas platicando con él cuando vas en el carro, ¿no? Es una sensación muy chida esa. Ajá, y esa conexión que jamás habrá con la televisión, ¿no? O sea, Sí, no. y yo creo que esa es la ventaja de la radio, el motivo por el cual la radio se sigue manteniendo vigente, a pesar de toda la tecnología que ha surgido en los últimos años y todas las herramientas que nos han servido como para tener más contenido, pero pues sigue habiendo como un distanciamiento entre lo que escuchas y, por ejemplo, el presentador, ¿no? Y, por ejemplo, yo luego es que ya me he vuelto muy pelada también. Tú dale. Porque luego, por ejemplo, hay gente que está escuchando un programa de radio. Por ejemplo, hace como 3 días estaba yo en el programa y mando un mensaje de WhatsApp, así un dude, y me pone así de, ay, ya deja de hablar, quiero escuchar música, ¿no? Y entonces, pues le dije así a la güey, estás en un programa de radio, si quieres escuchar música, punto Spotify, o sea, la música, o sea, la reproducción musical está en otro lado. Claro, la radio es el complemento, el protagonista es la música, pero sigue siendo un programa de radio y se trata justo de eso, ¿no? O sea, de tratar de conectar con la gente y de tratar de hablar con la gente. Y yo lo que creo es que, o sea, mi dinámica regularmente es, aunque haya tenido una noche culera y aunque haya sido una mañana media nefasta y esté de malas y todo, siempre que entro a cabina voy a entrar de buenas. O sea, eso es como mi mantra de todos los días, es entras de buenas. O sea, porque a la gente al final del día no le interesa si tú tuviste una noche mala, si no dormiste, si estás triste, si estás deprimida, a la gente no le interesa eso. Y la gente que escucha la radio, la escucha también para distraerse, ¿no? Y de pronto el mundo es demasiado culero como para tú llegar y agarrar y prender el micrófono y empezar a hablar de lo culero que es la vida, ¿no? O sea, entonces yo creo que de pronto sí la gente necesita por lo menos una dosis de positivismo, ¿no? De optimismo en el día, Sí. en el que digan, ok, o sea, igual y mi mañana no va tan chida, pero pues igual esta morra ya me hizo reír, y entonces, pues de alguna manera tratar de hacerle más amena la vida, porque de pronto sí nos abruman muchas cosas y entonces sí, yo creo que estar frente a un micrófono es una responsabilidad grande y parte de esa responsabilidad es crear un ambiente en el que la gente disfrute y que se sienta a gusto, ¿no? O sea, que al final del día les alegres por lo menos la mañana, ¿no? O sea, si no, ¿para qué vas? Sí, Eso es parte del profesionalismo, aparte, ¿no? Digo, ahí llueve, truene o como te sientas, como tú exactamente lo dijiste, pues ahora sí que tratas de dejar ese bagaje atrás y pues tú llegas y ahora sí que a desarrollar, interpretar el rol que tienes ahí, ¿no? Sí, Y o sea, para porque eso es al lo final mismo, del ¿no? día, exacto, o sea, por ejemplo, hace 4 años, cuando murió uno de mis gatos, porque mis animales para mí son mis hijos, o sea, son mis hijos y los amo y adoro con toda mi alma, y entonces, cuando se murió Niebla, que era uno de mis gatitos,
pues yo tuve que ir a trabajar, o sea, se murió en la mañana y yo tuve que ir a trabajar y yo estaba así en la depresión total, así, pero mi gato y berreaba y todo el rollo. Pero pues cuando llega dices a la chingada, ¿no? O sea, lloro en lo que apago el micrófono y después tienes que pues, limpiarte la lágrima y así de, hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Cel Ocampo, bienvenidos a Ahora 94.9, Solo Hits, es un gusto estar con ustedes. Y como todo este asunto, te tienes que convertir en este personaje que la gente ya conoce y que espera escuchar, ¿no? O sea, porque la gente no va a esperar que tú llegues y digas que se murió mi gato, amigos, no mames. O sea, no, a la gente no le interesa eso. Entonces, o sea, sí, te tienes que convertir como en este personaje que la gente espera escuchar y que la gente pues ya conoce. Entonces, pues tienes que mantener de ahí como una línea, creo. Bastante difícil, ¿eh? Difícil también. Bueno, como todos los profesionales, ¿no? Todas las personas tienen que desempeñar su actividad independientemente de, Sí, sobre del todo. torbellino personal en el que estén o no estén, ¿no? Sí, digo, Por algo ahora sí que dicen, show must go on, ¿no? Sí, Show. sí, sí. es parte de la faceta de ser personalidad pública, digamos, ¿no? Sí, eso también es Sí, otro tema. es particularmente difícil porque, bueno, parte de lo que hace es subir el ánimo de las personas, pero si ella, bueno... Pero imagínate la repercusión, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tú algún día dices, no, ¿sabes qué? O sea, y te nace a ti romper la regla y a lo mejor empezar a hablar de tu gato, ¿no? O sea, a lo mejor la gente te diría, oye, no manches, y te llegarían cientos o miles de mensajes, oye, pues estamos contigo, ánimo, lo que sea. Pero por otro lado es así la empresa, de, oye, no manches, ¿cómo crees? Le estás dando en la torre a la empresa, a la imagen, o sea, podría traer unas repercusiones también cañonas, ¿no? Si te sales Ya nos están pidiendo puras canciones tristes, ¿no? Sí, así voy a poner toda mi playlist tristísima. No, y la gente la verdad es que luego sí agarra la onda, porque aparte, por ejemplo, en las redes sociales, sí soy, en mis redes personales sí soy como más yo, ¿no? O sea, sí pongo lo que se me ocurre y si ando de malas lo pongo y si ando de buenas lo pongo y si ando triste lo pongo. Y luego la gente, pues la gente que me sigue en redes sociales y que también está en el programa, pues al día siguiente siempre te comentan de, oye, ¿cómo va esto? Y espero que ya todo bien. O sea, sí se crea como este asunto de que ya te empiezan a conocer también más en lo personal, aunque sea por las redes, y pues te lo hacen saber a través de la radio también, pero pues en la radio siempre tienes que ser así como, ¡yay! al final se crea, ¿no? Se crea la comunidad. Lo que Sí, puede ser la radio, al final de cuentas, que es la base, pero como tú bien lo dices ahorita a través de tus redes personales, pues bueno, se va como que fortaleciendo esa comunidad, ¿no? Porque no nada más es, conozco la faceta de Cel, de siempre alegre, siempre aquí, etcétera, sino que ya también, pues, conocen otros tonos, ¿no? De otras tonalidades de tu vida, ¿no? Y eso, pues, llega a reforzar también lo que viene siendo la comunidad, ¿no? y aparte está chistoso porque ahora el asunto de las redes, o sea, está padre también porque han servido como una gran herramienta porque hay gente que conozco o que, bueno, que ni siquiera conozco en persona, pero que los tengo en las redes y que han llegado a la radio por las redes. Entonces es un vínculo que se da entre las dos cosas. Hay gente que me conoce de la radio y que después llega a mis redes y hay gente que llega a mis redes y que a partir de las redes se va a la radio. Entonces, pues sí se crea como una especie de comunidad porque ya conocen más, o sea, no nada más como una faceta. Claro, claro. Oye, y además de Deep Purple, ¿te ha tocado entrevistar o conocer a otras personalidades o Ay, me tocó Garbage y los íbamos a entrevistar y ya no pudimos porque en el recinto hubo un problema ahí con la banda y entonces Shirley Manson se puso media fresa, pero no con nosotros, ni con los medios, ni con los fans. O sea, Shirley Manson fue así lo máximo, pero creo que hubo muchos pedos en la organización de la logística del concierto y entonces se canceló absolutamente todo y ya no pudimos hacer nada y me tocó entrevistar a Chicago, pero por teléfono. Ah, qué chido. okay. Sí. Banda de hace muchos años, ¿no? Sí. ¿Qué más? Bueno, o sea, hemos tenido también otros artistas invitados, pero, por ejemplo, ¿quién me tocó? Bueno, no sé si no tiene que ver con la música, tiene que ver con el teatro. Lolita Cortés ha estado por allá. Este actor mexicano, ¿cómo se llama? Ay,
que es Damián Alcázar. Ah, sí, 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 sí. Ajá, Damián ahí- Alcázar, ¿no? sí, Damián Sí. Alcázar, creo que es, ajá. Ese dude es muy chido. Es Sí, sí, chido, súper alivianado, ajá, o sea, Es el de la ley de Herodes. Sí, ¿verdad? ajá, exacto. es a todísima madre, es güey a todísima madre. Quien más, bueno, hago Poncho Herrera, pero vamos a omitir a Poncho Herrera. Es galán, es galán. Arroba Poncho Herrera. Lo vamos a etiquetar. Es galán. Una pregunta que me gustaría hacer es acerca de la demografía de las personas que escuchan rock. No creo que sea un estereotipo que diga que hay un mayor número de hombres ¿Qué mujer? que mujeres que Voy a hacer un prefieren refill. escuchar rock. eh, o estoy cayendo en un estereotipo. Eh, no sé si en tu audiencia, en tus secciones que sean acerca del rock, tienes una audiencia que es en su mayoría masculina Yo o creo que quizá sí, en su mayoría sea masculina. Sí, creo que ahí estás en lo correcto. Sin embargo, sí hay mujeres. Y hay mujeres que también son bien fans del género y que conocen mucho del género. Quizá no, el número sea un poco menor, pero de que existen mucha bandita femenina que sí escucha rock y que sigue el rock y que es conocedora, sí, sí las hay. Incluso hay mucha banda de morra metalera. Y cuando era el asunto del combo metalero, había muchos metalerillos por ahí bien a toda madre y que siempre participaban y se hacían presentes. Sí. Pero sí, creo que efectivamente, no sé, igual estoy equivocada, pero mi percepción desde el alcance que yo he podido ver, por lo menos en la comunicación directa, creo que sí, la mayoría son hombres. Creo. Sí. Ay, espérenme. Hola, vino Benito a saludar. Hola, Benito. ¿Cómo estás? Salud, Ese es Benito. Son Benito. Antes de que se atraviese, mejor lo bajo. Sí, porque ya le veía las intenciones de pasarse por acá. Sí, pasearse por el teclado, ¿no? Sí, y acostarse en el teclado. Ya le veía sus negras intenciones, pero ya se vino a acomodar por acá. y una pregunta acerca de la cabina de la radio, acerca de la tecnología, es algo distinto a simplemente una computadora en la que haces clic, 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 o hay todo un sistema muy... Pues tienes un programa. No, regularmente nosotros utilizamos un programa que se llama Dinesat, que o sea, pues ahí tienes todo vinculado. Es nada más básicamente el uso de la consola y el Dinesat. Y sí, o sea, tienes 4 ventanas. En una ventana tienes como toda la pauta comercial y ahí viene por horarios, por estructuras, por ejemplo, los cortes, y en otra ventana tienes lo que es la música. En otras 2 ventanas tienes los apoyos, entonces todo lo tienes que ir como de alguna forma mezclando. Entonces, entre canción y canción siempre tiene que haber un liner, que es esto que suena así, no sé, termina la rola y de oro 94.9, solo aquí, eso. Entonces, esos son los apoyos. Y entonces en 2 ventanas tienes apoyos para que si se te va algo tengas uno que salga inmediatamente un live y tengas otro para que lo puedas de alguna forma estructurar. Y nada más la música y las pautas comerciales. Entonces, lo único básicamente que tienes que hacer es pues, poner atención a tus pautas comerciales, tienes que respetar los tiempos de las pautas comerciales y checar que las pautas comerciales salgan en el tiempo que deben de ser. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú, no sé, Marlboro contrata y quiere pues, su publicidad a las 9:22, entonces Marlboro va a esperar que su spot salga a las 9:22. Y si tú te equivocas, si no estás siguiendo la pauta comercial y metes el corte en lugar de las 9:22, el corte de las 9:42, las personas que contrataron la pauta para las 9:22 te van a decir, a ver, espérate, yo te pagué para que mi spot saliera a las 9:22. Entonces, es básicamente lo único que tienes que hacer, es como que estar muy pendiente de los tiempos, de lo que va, de la estructura y de la música. Y que por ahí pues no te vaya a ir alguna laguna o algo por el estilo, o sea, pero pues realmente es todo por medio de un programa, o sea, no se utiliza nada más, es nada más el Dinesat, que es
totalmente la estructura que lleva la programación junto con las pautas comerciales y estar atenta al tema de la operación. Porque también me acuerdo hace años cuando decían transmitiendo con más de 30.000 watts de potencia, como que 30.000 watts, chingado. Ahí apenas y no sé. Pues es la potencia de las antenas. Ajá, es el alcance que tiene, ¿no? O sea, el radio al que vas a llegar más o menos. Pero, por ejemplo, luego hay cosas chistosas, porque nosotros llegamos, creo que hasta Tlaxcala y ciertas otras partes o sea, ya como cuando vas a Ciudad de México, bueno, CDMX, pero hace unos días estaba metiendo una estación de country y eso no sabemos cómo demonios estaba pasando, porque era una estación de Estados Unidos que se estaba metiendo en nuestra frecuencia y no entendemos cómo. Órale. Ajá, o sea, no entiendo. Y hasta algunos radioescuchas me pasaron así como, ya sabes, así de, oye, se están metiendo una canción country, y yo así de, no, espérate, esa no soy yo. Y me pasaron los videos así de su radio, entonces no sabemos cómo, porque estaba saliendo por radio tradicional. O sea, no estaba saliendo en streaming, no era que se estuviera colando en el streaming, estaba saliendo así, en el aparato de radio tradicional, una estación de los Estados Unidos. ¿Cómo? No lo sé. Pinches rusos andan haciendo desmadres. Sí, no sé cómo pasó, pero sí tiene que ver con el alcance, todo ese tema. Oye, pero todavía tienen la camionetita donde tenían atrás las bocinas gigantes. Ah, claro, por supuesto. Ese lo estacionaban ahí enfrente de la estación, ¿no? Sí, El me acuerdo. Concert Rock. ¿Cómo se llama? El Concert Rock. Ah, mira. Sí, es el que utilizamos para los controles remotos. Entonces, cuando vas a los controles remotos, que te toca ir como a hacer publicidad a determinado lugar, pues ya te vas en el camioncito, ponen las bocinas, entonces mientras estás haciendo como toda la publicidad, las entrevistas, está sonando y está pues como toda la imagen ahí. Ah, está chido. Ajá, y tiene su cabinita y todo ahí adentro. Que nunca lo utilizamos en realidad, siempre lo hacemos desde afuera los enlaces, pero bueno, ahí está la cabina. Oye, sí. Con el streaming, ¿cómo van sus métricas de la audiencia? ¿No va hacia abajo o...? Fíjate que ahorita no, y sobre todo después de la pandemia, INRA es la empresa que se encarga de medir como justamente los puntos de rating y los puntos de audiencia. Y fue muy curioso porque durante la pandemia la radio subió. Supongo que tenía que ver con el mismo hecho de que la gente quería estar informada al momento de lo que iba pasando con el tema del COVID y bla, 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 bla. Pero a partir del 2020 los números de la radio subieron. Entonces, y creo que se han mantenido, porque la última métrica que llegó seguía prácticamente igual que en el 2020. En referencia al 2019 y al 2020 subió en el 2020. Tal vez porque la gente está más aislada, ¿no? Por lo del distanciamiento. Y supongo que querían tener como información al momento, ¿no? De lo que iba pasando, cualquier cosa, pues todos estábamos así como medios paniqueados y queríamos saber absolutamente todo. Entonces sí, o sea, a nosotros de alguna forma sí nos ayudó en cuanto a números. Pero aparte estás aislado y, por ejemplo, las personas que no salen de sus casas porque a lo mejor les dieron una laptop y están trabajando desde un cuarto o algo, pues quieras o no, se dice, ¿no? Que los humanos somos animales sociales por naturaleza. Uh-huh. Y el hecho de que de repente estés acostumbrado a eso y te aíslen, pues buscas la forma de conectarte, ¿no? Al mundo exterior. Y pues, ¿qué es lo más cercano? Una plataforma de streaming no te va a dar eso. ¿Qué es lo más cercano? Pues la radio o la televisión. Sí. Pero pues lo que dices, la televisión no va a tenerte algún programa en vivo, a lo mejor los que hay pues son los clásicos esos de Venga la Alegría o algo así, ¿no? Pero pues ¿qué vas a preferir, eso o estar escuchando algo que te guste, ¿no? Rock en este caso, o lo que sea, el género que te guste. Sí. Y va por ahí, ¿no? De, bueno, pues prefiero escuchar a alguien que a lo mejor me va a dar los buenos días, que me va a poner de buenas, y no estar escuchando la misma música que yo siempre pongo,
pero pues nadie que me esté diciendo qué pedo, cómo está todo chido, échenle ganas, ¿no? O algo así. Mensaje positivo para enfrentar la pandemia. Ándale. Sí, pues es que aparte todo ese asunto de la pandemia, o sea, sí fue algo para lo que nadie estaba preparado. Danke den Herrn, euer Elend geht zu Ende. Das Warten ist vorbei, jetzt wackeln die Wände.